Hoy además nos cae esta fecha en un momento muy importante, y es que afuera la Plaza de Bolívar está llena en este momento de maestros y de maestras protestando para defender la educación como derecho fundamental, pero también hay una molestia generalizada entre los profes y entre las profesoras por la crisis de salud que en este momento sigue atravesando el magisterio, así ya no esté de manera pomposa en los medios de comunicación, sigue siendo la realidad cotidiana de los maestros y de las maestras. Un gobierno que había prometido darle solución a esta crisis del sistema de salud, lamentablemente ha decepcionado al magisterio colombiano. Y voy a demostrar cómo esa responsabilidad recae principalmente en el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro, con mucho cariño quisiéramos invitarle a que se haga aquí en la parte de atrás o aquí en la parte de adelante donde usualmente se hacen los ministros y las ministras cuando van a ser sujeto precisamente de una moción de censura. Y voy a demostrarlo porque a pesar de que el ministro no haga parte formal y legalmente de la Junta Directiva del FOMAC, cosa que yo ya sabía que era lo primero que me iban a responder, voy a probarles cómo su participación en el FOMAC ha sido tan definitiva en todas las decisiones de detalle, no solamente de la planeación teórica, sino de los modelos de contratación, del manual tarifario que terminó implementándose en este modelo de salud. Y estoy segura de que cualquier juez protegería nuestro derecho a realizar esta moción de censura porque son aspectos esenciales de una de sus funciones, que es cumplir la ley y la orden del presidente. En esta Junta Directiva del FOMAC, la voz del presidente Gustavo Petro era el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y por ende tiene toda la responsabilidad política de la crisis que hoy está sufriendo los maestros y las maestras. Claridades antes de empezar de fondo. Primero, soy defensora del régimen especial de los maestros y de las maestras. Tienen una incidencia de cáncer de 5 veces la del promedio de los demás colombianos. Y en ese sentido, creo que es una forma de reconocer la importante labor de los maestros y de las maestras. Recuerden que es una unidad de pago por capitación bastante más alta que la unidad de pago por capitación del promedio de los colombianos. Segunda claridad, no estábamos en el mejor de los mundos. Ya veníamos de una crisis y el presidente lo sabía. Por eso fue que en campaña les prometió resolver este problema, pero a la hora del té no ocurrió. Lo prometió en campaña, lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo y lo que propuso fue tan improvisado en cabeza de sus ministros que terminaron, ojo, interrumpiendo la prestación de los servicios de salud del magisterio, que fue el motivo central por el que nosotros no pudimos acompañar la propuesta de reforma a la salud, porque así lo nieguen, efectivamente sí iba a ser un piloto de este proyecto. Así que ya veníamos en crisis, las demandas que tenía el FOMAC a finales del 2023 eran por 5.8 billones de pesos. Es verdad que los maestros habían tenido que defender su régimen especial de todos los gobiernos anteriores, y eso hay que decirlo, no veníamos del mejor de los escenarios posibles. Tercera claridad, es diferente porque ninguno de ellos fue elegido con el voto masivo de los maestros y de las maestras, como sí fue el caso de este gobierno, que se comprometió y que prometió en campaña 1000 cosas que no cumplieron. Tenía un último punto, pero para que ustedes me entiendan, yo les quiero presentar brevemente una línea del tiempo, si me apoyan en cabina. Dios. Este problema no empezó a finales del 2023. Como ustedes pueden ver en esta línea del tiempo, los contratos de los operadores que prestaban y que intermediaban para contratar a los hospitales se suscribieron en el 2017. En el 2018 al 2022, Duque prorrogó estos contratos. Petro llegó a la presidencia con la promesa de que iba a romper estos contratos y que iba a hacer una nueva licitación. Promesa que incumple, prorroga 3 veces, 2 de ellas sin el apoyo de los maestros a los pésimos operadores. En abril del 2023, Petro nombra él solito cargo por nominación presidencial. Para que no vengan a lavarse las manos en este señor, fue decisión del presidente nombrar a John Mauricio Marín en la fiduprevisora. Pilas, porque esta figura va a ser muy importante. Cuota de los partidos tradicionales, denunciado previamente por corrupción, y a quien le iban a entregar por decisión técnica del Ministerio de Salud la posibilidad de contratar a dedo a todos los prestadores del servicio de salud de los maestros, la auditoría, los gestores farmacéuticos. Petro en octubre de 2023 le ordena a Jaramillo hacerse cargo del nuevo modelo de salud de los maestros. El 1 de mayo de este año empezaba a regir el nuevo modelo de salud de los maestros. Y el 10 de mayo, cuando todo está en crisis, ustedes no me lo van a creer, colegas, pero el presidente Petro le echa la culpa a FECODE de la crisis que está viviendo la salud de los maestros
y de las maestras, después de que los maestros son los primeros que salen a marchar cada vez que Petro los llama a defender su gobierno. Teniendo eso en mente, empecemos con el debate. El ministro iba a decir obviamente que no tiene, o sus delegados aquí, ningún tipo de responsabilidad. Yo quiero darle la palabra a él mismo para que ustedes vean la responsabilidad tan grande que tiene él en el FOMAC, en este video. La Hacienda y se venga también para acá y que venga aquí con el culo, porque no puede ser nosotros los que van a la palabra, no me gusta la palabra boliviana, pero que venga aquí. Pero entonces, si nosotros somos los que estamos acá respondiendo, pues entonces que vengan. Pero no solamente nosotros, es muy bueno estar por acá, pero no es muy difícil estar aquí, que el responsable sea uno. Hace rato que nosotros queremos salir de esto. Es claro que mientras el resto de ministros y ministras no hacían presencia de manera definitiva en la toma de decisiones del FOMAC, el ministro de Salud sí lo hacía, él o a través de sus delegados. Asimismo lo señalan todas las actas del FOMAC que pudimos revisar, intervenciones de la ministra Gloria Inés Ramírez diciendo, abro comillas, el gobierno va presentando su propuesta a través del Ministerio de Salud, votan la participación del Ministerio de Salud como órgano asesor para la construcción e implementación del FOMAC. No son mis palabras las de la moción de censura, son las palabras del viceministro Jaime Urrego, señalando que esa es una delegación que hace directamente el presidente Gustavo Petro para que ellos participen y conceptúen todas las decisiones que se toman en el Fondo de Salud del Magisterio. Ya se los leí ahorita en el debate, sesión 18 del 29 de noviembre del 2023, pero también en el acta 11 de diciembre del 2023, en donde se aclara que el rol del Ministerio de Salud es la asesoría técnica especializada para el diseño del modelo de salud, asistencia técnica para la conformación y mejora de redes territoriales y la implementación de este modelo. ¿Por qué esto es súper importante? Porque nadie más en esa junta directiva del FOMAC tiene formación en materia de salud. Los dos delegados de los maestros en el consejo directivo, todas sus decisiones las planteaban sobre la base de los conceptos del Ministerio de Salud. Abro comillas, la voz del maestro que hace parte de la junta directiva del FOMAC. Nosotros somos educadores, profesor de matemáticas, hasta ahí llego yo. Entonces, aquí uno se basa en lo que los estructuradores digan. Y entonces uno llega y ve a sus estructuradores y les dice qué ha pasado con esto, cómo se hace la participación de los diferentes articuladores. Recuerden que la preocupación primaria de nosotros son los maestros. Los maestros estaban planteando una preocupación frente a la falta de planificación. Le responde la ministra de Educación. Considerando eso, para eso es que aquí está la participación del Ministerio de Salud, que es fundamental. De ahí en adelante, todas las decisiones, por ejemplo, un traslado presupuestal multimillonario que es votado positivo por todos los integrantes del Consejo del FOMAC solo porque tiene el visto bueno del Ministerio de Salud. Así que no vengan a lavarse las manos, porque ninguna decisión fue propuesta únicamente por la fiduprevisora, sino conceptuada positivo por el Ministerio de Salud. De lo contrario, no hubiera pasado. Al final, la reforma que ellos propusieron, ahí tengo unas diapositivas para el tiempo que me dio el presidente. Está difícil para poder explicar todas las modificaciones, pero en términos generales, el modelo de salud de los maestros tiene el FOMAC, que es una cuenta de recursos, administrada a su vez por la fiduprevisora. La fiduprevisora contrataba unos operadores que a su vez subcontrataban a las clínicas, a los hospitales, a los gestores. La reforma que propuso el gobierno consistió en eliminar a los operadores, cosa con la que yo puedo estar de acuerdo, en ninguna manera, en ninguna medida les defiendo, pero aquí lo que no pueden es eliminar esta etapa administrativa, que fue lo que efectivamente ocurrió. La fiduprevisora pasó de tener que hacer 10 contratos a tener que hacer más de 8.000 contratos en un mes. No hubo ningún periodo de transición y no fue porque no quisieran, sino porque así modificaron el calendario arbitrariamente el Ministerio de Salud. Esto ocurrió efectivamente en la reunión del 14 de febrero de este año. El Ministerio de Salud había presentado un cronograma que incluía, por ejemplo, una puesta en marcha de un piloto del nuevo régimen de salud de los maestros, pero este piloto no se pudo llevar a cabo por un cambio arbitrario, un cambio en el cronograma que nunca fue puesto a consideración de la Junta Directiva del FOMAC. Díganme qué tan legal es eso. ¿No les prueba eso efectivamente la incidencia y el poder determinante del Ministerio de Salud? Un cronograma que había sido aprobado por la Junta Directiva del FOMAC, por la Comisión Directiva del FOMAC, fue modificado arbitrariamente por el Ministerio de Salud y fue por esa modificación
en la que nunca consultaron a los maestros y a las maestras, que se perdió la posibilidad de hacer un mes de implementación de un piloto, de manera que cuando llegaron al 1 de mayo a implementar este modelo de salud, es que ni siquiera tenían listos los contratos. Colegas, no tenían los contratos listos. 8 días antes del 1 de mayo, apenas habían contratado el 29% de la red de prestadores de servicios públicos del país, de la red de prestadores de servicios de salud, para los maestros y para las maestras. Es una vergüenza. No habían contratado ni siquiera a los hospitales públicos de Colombia. Díganme si esto no les encendería todas las alertas si ustedes fueran ministros de salud. Díganme si no les llamaría a necesitar un término mayor para implementar este modelo de salud. Es una franca vergüenza. De las más de 3.000 instituciones que iban a contratar, solamente 983 habían concretado con papeleo. Y esto fue 8 días antes de que entrara en rigor el nuevo modelo. Es más, ni siquiera habían definido los criterios sobre los cuales iban a contratar los operadores de alta complejidad para atender, por ejemplo, enfermedades de VIH, cáncer, que tienen una gran incidencia en los maestros y las maestras. ¿Saben cuándo estaban decidiendo eso? Colegas, el 2 de mayo, un día después de que ya había entrado a regir el nuevo modelo. Por eso es que a la gente no le agendaban las quimioterapias. E incluso la delegada de los maestros, la profesora Georgina, hizo 15 preguntas en la junta directiva del FOMAC, todas como una previsión de la crisis que iba a pasar desde el 1 de mayo. Preguntó la profe, oigan, ¿cómo vamos a garantizar que le den los medicamentos y los procedimientos a la gente que ya tenga autorizaciones en este modelo para que se mantengan en el nuevo modelo? Nadie le respondió. Precisamente uno de los principales problemas que ha tenido la prestación de servicios de salud de los maestros. Preguntó la profesora Georgina, ¿cómo vamos a lograr que haya recursos para atender en altos niveles de complejidad, por ejemplo, a nuestros compañeros maestros y maestras? Nadie le respondió. Esa es la negligencia del ministro de Salud. Muchas voces se levantaron para señalar que no estaban en la posibilidad de hacer ese tránsito y ese salto si no implicaba una interrupción en la prestación de los servicios de salud. Al final, ¿en qué estamos el día de hoy? La mayoría de los pésimos prestadores y operadores del sistema pasado han vuelto a ser contratados. Han vuelto a ser contratados. Ni siquiera esa promesa que hicieron la cumplieron. Le entregaron, por ejemplo, la firma para entregar los medicamentos a sectores cercanos a la gobernadora Dilian Francisca del Valle del Cauca. Le entregaron, por ejemplo, la auditoría a la firma DIG Consultores con el voto negativo de los maestros. Entregaron los contratos a dedo a los mismos sectores que se han robado siempre la salud de los maestros. Ni siquiera esa promesa la cumplieron. Y tengo otros videos para probar lo que les estoy diciendo, pero lo más descarado es que el presidente al final salga a decir que esto es culpa de FECODE cuando ustedes se aprovecharon de la confianza que les han. En medio de la crisis, sacaron una circular diciendo que todos los hospitales y clínicas tenían que dar los procedimientos y que ellos les prometían que iban a pagar. Y miren lo que pasó en los audios que salieron más adelante. Ellos sacaron una circular, la 02, pidiendo que se dieran todos los medicamentos y tratamientos sin autorización. Digamos que a mí me parece eso crítico si los contratistas siguen siendo los mismos de siempre, pero es entendible para garantizar la prestación de los servicios de salud. Y miren lo que después sale a decir el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. No, pero no hay necesidad de amarrar las cosas. Sí, la Se le paga la droga. Apenas pasa la factura, no señor. A este precio no, este precio es esto, punto. Pero se arregla después, cuando se venga la auditoría, porque hay que auditar. Después arreglamos el problema y le cumplimos al señor presidente de la República. Pero no, ¿qué fue lo que hizo? Llegó y nos dio tiempo a votar. ¿Cómo allá? Pues, aquí este es un tema de todo. Estamos todos en la misma. Los alemanes, vamos, esto es manera para todos. Para las familias, para las misas, para todo el mundo. No queda sin que contar. Vamos a todos. Pero somos un solo grupo. Aquí no puede hacer todo lo que sea para que se haga. El medicamento de la falla de la hora, que lo dispensen en la. Ahí básicamente está diciendo que van a prometer que le van a pagar unos precios y después en la auditoría no le pagan a los prestadores. Díganme, en esas condiciones, ¿cómo es posible garantizar desde el Ministerio de Salud la continuación en la prestación de los servicios de salud de la gente? Cerraría diciendo que el ministro de Salud se contradice, ha dicho públicamente
que este nuevo modelo de salud de los maestros es el piloto de la reforma a la salud que quieren proponerle a todo el país. Después salió a decir que no, que porque no había PS, el mismo papel que cumplían los operadores y que eliminaron sin reemplazarles administrativamente y además entregándole un fortín político a John Mauricio Marín y a su gente, que así ya no esté Marín hoy en la cabeza de la fiduprevisora, sigue este sector político comiendo de la salud del magisterio mientras los profes siguen sin que se les responda este punto. Y comprueba una de las tesis que sostuvimos aquí, y es que si no hay recursos suficientes, todo lo que proponen en atención primaria es a punta de desfinanciar la atención en alta complejidad. Por eso, porque este es un ministro de salud que fue culpable de la improvisación, que ignoró todas las advertencias, que fue negligente, que no fue capaz de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de los maestros, y porque eso es lo mismo que propone para todas y para todos nosotros, Guillermo Alfonso Jaramillo debe salir de su cargo y Petro tiene que asumir su responsabilidad política.